de guerra espiritual. Traemos el resumen de las dos últimas veces de que esta parte oscura, esta parte, el diablillo se encarga de muchas cosas en nuestra vida, de traer trampas, de traer tentaciones, de traer a nuestra vida muchas veces turbación, traer a nosotros preocupación. Todas las preocupaciones en realidad no vienen de Dios, vienen de Satanás. Y lo que hace es que ese bombardeo que en nuestra mente existe es para que dejemos de creer, para que no veamos nunca una esperanza ni de dónde agarrar. La preocupación es una de tantas manifestaciones que hay de parte del trabajo que hace Satanás para que el ser humano se turbe, caiga, entre en depresión y empiece en situaciones llenas de amargura, llenas de tristeza y llenas de dolor. Dentro de estas áreas hemos destacado por eso varios puntos sobre los cuales nosotros, temas específicos sobre los cuales vamos a ser atacados. Dentro de ellos está la rebeldía del ser humano, y es un tema sumamente profundo, porque al igual que nosotros podemos ser rebeldes con nuestros papás en el hogar, podemos ser rebeldes con muchas situaciones, sobre todo de mando y de obediencia y sujeción, así vamos a ser rebeldes con Dios y su guía. Otro tema importante es todo lo que tiene que ver con la autoridad hacia Dios. Cuestionar la autoridad de Dios, cuestionar por qué suceden cosas, ¿verdad? Al ser humano, cuando le suceden situaciones que nosotros no entendemos, por nuestra mente finita, por nuestra mente que está en chiquitita y se ve a la parte de Dios, muchas veces empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué habrá pasado lo otro? ¿Y qué injusto que es Dios? ¿Y seguro Dios no está? ¿Y seguro Dios se escondió? Todo eso es mentira. Eso es parte de la nebulosa que Satanás trae a nuestra vida. ¿Sí? Es esa nebulosa terrible que entonces lo que hacemos es irrespetar las decisiones que Dios ha dejado que prevalezcan. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que para entenderlas pasarán incluso años. Y con los años uno dice, mira, hasta ahora entiendo. Ese plan que Dios tiene perfecto, ojalá que nosotros nunca lo cuestionemos. En la medida que nosotros nos sometemos a Dios y digamos, al igual que Jesús hizo la voluntad cuando iba a morir, aunque sudó sangre del miedo, del temblor que vino a él, su cuerpo no resistió porque sudó fue sangre. Y él siempre dijo a Jesús, aunque esté sudando sangre, yo me sujeto a la voluntad del Padre y la hago, cueste lo que cueste. Después vino la gloria, su cuerpo vino la gloria a él, y el Padre le dio precisamente su lugar, el lugar correspondiente. Nosotros, si nos sujetamos al Padre, Él siempre nos va a dar el lugar que nos corresponde. Ojalá que nunca dudemos. Igualmente, todos los temas que tienen que ver con engaño, con seducción ante la vida, seducción ante el sexo, seducción ante el dinero, seducción ante ciertos placeres de drogas. La seducción que hay en todo lo que es del mundo es un engaño, es una nebulosa, es un encantamiento, una especie de encantamiento que se presenta ante nuestros ojos, ¿verdad? Bueno, los ojos ahora no están viendo bueno. Esa seducción, ¿sí? Esa seducción que el cuerpo muchas veces siente, es toda una manifestación que el diablo se encarga precisamente para engañarnos, para torcernos, para distorsionar todo sentido de la ternura, del cariño, y irnos por otro lugar. Todo lo que tiene que ver nuestro cuerpo físico también es atacado cuando nosotros nos vamos llenando de este tipo de tejidos. Cuando nos damos cuenta, estamos afectados físicamente y no logramos entender, salimos en carrera para los médicos, y como muchos de los casos, a veces nos hacemos venir exámenes y no aparece nada. Y es cuando empieza esta incertidumbre. ¿Qué será? ¿De dónde viene? ¿Por qué es? Y todo este tipo de situaciones lo que hacen es ir formando un tejido en nuestro cuerpo de estrés absoluto, y se dinamiza en alguno de nuestros órganos y va a repercutir. Entonces empezamos con esas punzadas en el estómago, empezamos con reumatismos, empezamos con dolores de huesos, empezamos con una serie de situaciones que en su momento, cuando lo veamos,
quizás lo vamos a entender, es bíblico. La mayoría de todas las enfermedades empiezan primero con situaciones espirituales. Simplemente lo que el médico hace es tomar la repercusión que ya estaba afectando a algún órgano y se trata entonces de eliminar ese órgano. Si llegáramos a la raíz de ellas, nos evitaríamos muchísimas cosas y muy probablemente, si muchos de los creyentes tuviéramos ese conocimiento, probablemente muchos doctores estarían en quiebra. Pero los doctores se dedicarían precisamente a otra cosa, a dar un énfasis diferente de cómo es que se recupera el cuerpo humano. Hoy incluso oí una entrevista con un pastor bien interesante, un médico que está pensionado, tiene debe tener alrededor de unos 75 o 80 años, y esto escribe un libro, algo bien interesante, por ahí yo les voy a pasar el nombre, y él dice que el ser humano realmente, si se nutriera de 900 minerales diferentes, elementos que hay en la naturaleza, ese hombre no se eliminarían alrededor de 4.000 enfermedades. Y entonces dice, y narra él con un gran criterio, un hombre que ha puesto en Estados Unidos una serie de demandas a diferentes laboratorios, institutos, médicos, y dice que es tristísimo oír eso. Dice que el 75% de las operaciones son mentiras. Que lo que se hace es ir ejerciendo más bien como un envenenamiento de una serie de situaciones y demás. Y este médico logra demostrar con todo este tratamiento que eso es así, que lo que hay es toda una producción de dinero y una maquinaria a través de las operaciones, y que no es necesario. Incluso decía, uno de los cánceres, y la mayoría es porque falta, por ejemplo, la vitamina B1. Le hacían toda una entrevista con respecto a eso, y le decían, ¿cómo puede ser posible un juego tan simple? Y le decía, sí, así de simple es el cuerpo. El cuerpo, si tuviera las vitaminas adecuadas, los minerales, y la mayoría de las enfermedades, no las estaríamos padeciendo. Y este médico, que se dedicó toda la vida a esa investigación, publica ahora este libro, que se está vendiendo por millones en el mundo entero, y voy a ver si en estos días lo hago, la información, porque me parecía bastante interesante ahora que estamos viendo este tema. Y uno cree que nada más es muchas veces un asunto como historia bíblica, cuando en realidad tiene todo un sustento que a nosotros nos afecta profundamente. Bien, otros de los temas son los ataques van a venir a nuestra mente para cegar precisamente la posibilidad a los no creyentes, a los que no han conocido del Señor. Precisamente Satanás se va a encargar de que esta información no llegue para que sigan estando dentro de ese estado y no evolucionen y vean la Biblia o la palabra, la vean nada más como un asunto raro, como un asunto de pendejos, como un asunto de los débiles, como un asunto de la gente rara, de la gente que nada más se da golpes en el pecho, que se hinca, ¿verdad? Y eso se debe también a mucha mala práctica y a mucho mal testimonio que los cristianos damos en el mundo entero. A veces nos comportamos tan raros, somos los cristianos, somos tan aburridos y tan a veces de doble cara, que aquí uno empieza a trabajar precisamente con todas estas actitudes de Satanás. Y entonces, por supuesto, en el mundo, así como yo me reía a los panderetas y yo decía, se ve cualquier cosa menos pandereta, que aborrecibles que son, que un montón de inútiles, ¿verdad? Ese era mi criterio. Y hoy en día, no crean, todavía yo sigo diciendo que un altísimo porcentaje de la gente, sin que nadie se ofenda, no sé a quién no le va a gustar el comentario, pero hay muchísima gente que para uno no es testimonio. Y si no lo es para uno, imagínense para gente que no conoce del Señor, donde más bien hay gente aborrecida o gente que tiene una doble cara y actúa de una forma estando en la iglesia o en las reuniones grupales espirituales, y cuando están en la calle más bien dicen, vean qué vergüenza, vean cómo trata a la gente, vean lo obro que es, vean lo malcriado, lo vulgar que es, y se dice ser cristiano. Todo eso, de ahí se va Satanás para cegar la mente de los no creyentes y que no haya posibilidad de que conozcan al Señor. Otra cosa que todos conocemos muchísimo lógicamente es los ataques de depresión. Hoy en día
La mayoría de la población en el mundo entero, aparte del estrés, la depresión es una consecuencia del estrés, un estrés aumentado. Lo que llega a provocar es esta enfermedad que muchas veces es silenciosa, que está ahí, que nos está atacando, que nos va a agobiar, que nos va a poner tristes, no nos va a dejar levantarnos de la cama, no nos va a dejar tener impulsos para seguir, y vamos a estar ahí con una depresión, con una tristeza constante. Igualmente, cuando ya somos atacados por este tipo de situaciones, el ser humano tiende a aislarse. El aislamiento es un ataque característico. En la palabra dice con toda claridad que todo cuerpo, toda comunidad, todo ejército, todo estado separado llevará al fracaso. El aislamiento lo que pretende es eso, es que nos separemos de la verdad, que nos separemos de los verdaderos conceptos de comunión, el verdadero concepto de échame una mano, ayúdame, esto que cada día se pierde más. Hoy en día la comunicación es mayor, pero el aislamiento se ha dinamizado al 1000 por 1000. Si ustedes pueden ver, es facilísimo y hay que empezar a entender y saber cómo comunicarnos hoy en día. Hoy en la mayoría de las mesas que uno ve en los restaurantes, si es que llegan familias en este momento, todo el mundo está con su, ¿verdad? Con su iPhone y la gente, nadie conversa entre la mesa, pero todos están comunicados con otras personas. Este aislamiento lo que provoca precisamente es una separación de conceptos, es una separación, una comunión, y ahí en esa separación es donde el diablo trabaja. Él viene y se aprovecha de la separación para inculcar otras metas, para inculcar deseos, para inculcar rebelión, para inculcar engaño y seducción, y es cuando las personas a partir de ahí actúan de diferentes formas y nos vemos muy mal como grupo social. Ya no rendimos como familia, ya no tenemos los mismos objetivos, ya no tenemos ese mismo sentir grupal en ese cuerpo que se une y que logra encontrar soluciones en un solo cuerpo, en un solo espíritu, que es el sentido de la familia. Las actitudes y las emociones equivocadas tienen que ver con toda esta situación que el ser humano, cuando tiene emociones que están turbadas, emociones las que ya no logra controlar, las emociones donde ya traen dolor y traen desesperación, lo que llevan es que de ahí en adelante la actitud del ser humano es una actitud negativa, es una actitud repulsiva, siempre es una actitud de queja, siempre es una actitud no se puede, siempre es una actitud, no sé, qué pereza, eso lo hago mejor mañana, no, espérate, no me joda, espérate que yo soy libre, y hay toda una confusión entre la libertad, el libertinaje y la falta de respeto. Esas actitudes equivocadas, Satanás las trabaja a perfección, es experto en todo eso. Él se encarga siempre de que la diferencia que hay entre las generaciones esté implicando una serie de actitudes para no respetar a los mayores, no respetar a padre y a madre, y eso lo vemos cada vez con mayor aceleramiento. Igualmente, todo lo que tiene que ver con acusación y condenación. El mundo nos ha enseñado, y muchas veces por religiosidad, tenemos un Dios nada más que nos castiga, un Dios que nos condena, un Dios que no perdona. Tenemos miedo, aprendemos no a respetar, sino a tener miedo además. Tenemos miedo a los mayores, tenemos miedo a fallar, tenemos miedo a equivocarnos. ¿Por qué? Porque siempre nos van a condenar, siempre nos van a culpar, siempre nos van a acusar, siempre vamos a tener encima de nosotros algo que nos haga sentirnos mal. Igualmente, todo lo que tiene que ver con impureza sexual. Hay toda una disfrutación y hay todo un encuentro. Y son temas delicadísimos como los que estamos viendo hoy en día. Y ojalá estemos hablando muchísimo por eso. Hay una confusión entre lo que son los derechos que tiene todo ser humano y que indiferentemente de su sexualidad se debe respetar como ser humano. Que a la vez dentro de eso hay toda una impureza sexual que no es correcta. Hoy incluso, si nos da tiempo, la vamos a ver a la luz de la palabra, de cómo alcahueteamos posiciones, de cómo creemos que es lo correcto y estamos enredados entre el respeto y lo que debe ser, que son dos cosas diferentes. Nosotros no respetamos a los homosexuales, para nada. Más bien los llamamos para que vengan a los pies de Cristo y los renueven, los cambien.
de su verdadera naturaleza. Pero no por eso quiere decir que uno debe estar aprobando que las uniones antinaturales se den. Lo natural es macho y hembra, como la naturaleza lo establece y como lo estableció Dios, y de ahí en adelante todo lo demás es confusión. Dentro de esa confusión está toda esa impureza sexual que se va distorsionando y que caemos en todos esos extremos como aquí en Costa Rica. ¿Verdad? La gente que anda confundida con todo esto, resulta ser que se la aplasta, que no tienen oportunidades, que no tienen derechos legales de una serie de cosas, por un lado, y por otro lado se les juzga, o por otro lado son las personas y los bichos raros. Sí, todos nosotros somos bichos raros que vivimos del mundo y que necesitamos precisamente el poder de Dios para sobrepasar situaciones de índole similar. Todo lo que tiene que ver con pensamientos de confusión, esa tortura que trae a nosotros, es uno de los grandes temas que hay en nuestra mente. ¿Cuán confundidos estamos? No solo en temas como el que estoy mencionando, que son muy, pero muy polémicos y necesitamos muchísima información. Así tenemos confusión en los roles, tenemos muchas veces confusión en las metas, tenemos confusión realmente para qué es que sirve nuestra vida, para qué es que estamos aquí, cómo utilizarla, nuestra vida realmente con un fervor, con un ahínco y con una felicidad que no nos separe nunca de esa meta y de esos objetivos. Hasta que nosotros no conozcamos realmente que tiene que ver con intereses equivocados. Esto es lo que son pensamientos de confusión, intereses equivocados. Tienen que ver muchísimo cuando nosotros no sabemos cuál es el propósito que tenemos aquí en la vida. Y ahí es donde nos empezamos a trabajar. Ahí empiezan los trabalenguas. Y pregúntense a ustedes mismos, ¿cuál es el propósito de cada uno de ustedes? ¿Dónde es que calzan en nuestro rompecabezas perfecto que hay de la vida? Cada uno de nosotros tenemos un rol así específico, determinado, y que cuando encontramos eso y entremos ahí, ya estamos, acaban las confusiones, los intereses equivocados se eliminan y ya no estamos, como decimos popularmente, tonteando y desgastando el tiempo en obras, en proyectos y en lugares que ni nos corresponden. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es nuestra función diaria? ¿Qué es hacer plata? ¿Tener hijos? ¿Cuál es el propósito? Parte precisamente de ver esos temas es pedirle a Dios que a través de los temas que hemos ido revisando encontremos soluciones. ¿Sí? Hay 8 temas. Les pido disculpas, las 2 veces anteriores presenté solo 7, había olvidado un tema que hacía falta, y son 8, en realidad 8 temas que hemos de revisar. ¿Sí? Las soluciones para ir encontrando respuestas a todos esos ataques y situaciones que nos van envolviendo. Número 1 es pedir al Espíritu Santo que revise nuestra mente y reconocer de dónde viene esa fuente de confusión. Muchas veces si nosotros hacemos el ejercicio por nosotros mismos, no vamos a encontrar en realidad ninguna revelación ni nada diferente a lo que yo acostumbradamente estoy acostumbrado a catalogarme. Entonces uno puede decir, mira, sí, yo soy chichoso de vez en cuando, sí, de vez en cuando soy caprichoso, o de vez en cuando tal cosa. Eso está bastante sesgado, ese criterio. Hasta que el Espíritu Santo no le permitamos que nos revise a nosotros, vamos a tener esa verdad absoluta de todas las características y de todas las circunstancias que realmente forman un tejido en nuestra personalidad. A veces no nos damos cuenta y estamos actuando de formas que no son correctas. Número 2, cuando tenemos este diagnóstico realizado a través del Espíritu, lo que Dios quiere bíblicamente en el orden que Él establece, diagnosticado eso correctamente, es que entremos a derribar toda fortaleza mental negativa que hay en nosotros, que sea desaparecida, porque esas fortalezas, esas situaciones que hay en nuestra cabeza o en nuestra mente no nos dejan ver, no nos dejan discernir más allá de lo que tenemos por lo general en nuestro diario vivir. A partir de que esas fortalezas mentales negativas son derribadas, el Señor lo que dice en su palabra es
que debemos renovar nuestros pensamientos. La renovación requiere un entrenamiento, requiere un alimento nuevo, requiere palabra constantemente, requiere una serie de ejercicios espirituales y de conocimiento y de entrenamiento, así como el atleta cuando empieza a recibir todo un entrenamiento para su maratón, se da cuenta que tiene que cambiar su dieta, que tiene que cambiar de tenis, que tiene que cambiar de hábitos, que tiene que levantarse más temprano, que tiene que hacer una serie de recuperaciones para tener la fuerza necesaria. Cuando esa renovación de mente se da, de nuestros pensamientos se da, lo que debemos hacer es clamar a Dios para que esa renovación realmente sea constante, es decir, que haya una perseverancia, porque como seres humanos que somos, que realmente empezamos con mucho impulso y con el tiempo ya nos vamos a centrar. Ya empezamos a confiar y ya la rutina ya no la establecemos y ya no la queremos y ya uno dice, mejor me quedo durmiendo un ratito más. Uy, qué rico, el día es bien amaneció hoy, pero está oscuro y lloviendo, no me quiero levantar y ya nos vamos quedando ahí. La perseverancia es una solución fundamental. Es una característica que si la ensayamos y la practicamos, realmente logramos que ese cambio, esa renovación de pensamientos que hay en nosotros lleguen a un estado de sanidad, un estado sano, contundente, y ya no nos vamos a contaminar y vamos a dejar que nos tomen por sorpresa y nos engañen a nuestros pensamientos, ¿sí? A partir de ahí, cuando ya somos perseverantes, vienen todas estas normas que nos hacen aspirar, ¿sí? La aspiración es que nosotros tengamos la mente de Cristo en nosotros. Y esto pareciera como utópico, pareciera la cosa más rara que hay, y dirían, ¿a quién se le ocurre que uno puede pedir la mente de Cristo? Y sí se puede. Hay un taller que hace un par de años que nos damos acá, que se llama La mente de Cristo. Dura 3 meses, vamos a ver cómo lo podemos posibilitar, pero es una maravilla entrenarse. A mí personalmente, el curso de la mente de Cristo marcó un antes y un después. Porque cuando uno se ve sometido, es un curso maravilloso que lo que hace es identificar exactamente cómo es la mente de Cristo y cómo es nuestra mente. Entonces, semana a semana la vamos comparando. Y de acuerdo al ensayo y a la práctica que vamos haciendo, vamos sintiendo que nuestra mente trata de meterse en la de Cristo y no puede. Y eso ya saca el rebote y es aquella cosa. Y uno se da cuenta que la mente de Cristo, lógicamente, tiene una evolución maravillosa y que nosotros estamos muy tardíos para esa evolución en la medida que estemos en el mundo. En el momento en que empezamos a practicar su palabra de acuerdo a ese entrenamiento, de pronto nos vamos fusionando. Hay campos y hay lugares donde vamos entrando. Tener la mente de Cristo se puede. Es un ensayo que se debe hacer. Se logra y cuando lo tenemos ya podemos usar. Y de aquí lo importante de tener la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo somos manejados por su Espíritu. Y cuando somos manejados por su Espíritu podemos usar su palabra correctamente. Ya no es una palabra por nada más conocimiento, ya no es una palabra por orgullo, por soberbia o por pesadez o por decir lo que yo conozco, sino que es una palabra usada a través de una revelación profunda, donde los misterios de Dios son revelados dependiendo de las necesidades de cada persona. Y ya se le quita entonces a la Biblia aquel molde de que todo es cuadradito y que para todos es la misma receta. Va cambiando y va evolucionando. De ahí la importancia que tengamos la mente de Cristo. Cuando usamos la palabra de Dios correctamente, lo importante es que ya nosotros empecemos a controlar nuestra mente. Ya realmente nosotros, por decisión propia, por decisión unánime, por una decisión de conveniencia, nosotros veamos con gran claridad y digamos cuáles son las puertas que se abren en nuestro cuerpo y en los sentidos. A partir de la mente, todos nuestros sentidos absorben una serie de cosas y de información del mundo. Esa información que nos tragamos con los ojos, ¿verdad? Los ojos del deseo. Y cuando vemos aquel deseo, son puertas abiertas que nos tragamos, aquellos deseos, ¿verdad? Y sí, es que quiero, ¿verdad? Y tú lo dices, cuando es mujer por el video, porque no cambiamos, ¿verdad? Y está uno maquinando por lo que los ojos quieren. Igualmente, cuando ciertos olores llegan a nosotros, ¿verdad?
y el que ha consumido algo fuertecillo y le llega aquel olorcito, aquel humito, ¿verdad? Uy, qué buena, es colombiana. Uy, está bien seca, ¿verdad? ¿Verdad? Y empiezan y así miles de situaciones se van, son puertas abiertas, son cosas que trabajan nuestros sentidos. Los sentidos absorben. Entonces nosotros tenemos que tener el criterio para saber a qué cosas rechazamos y cuáles cosas vamos absorbiendo y cuáles cosas nos vamos llenando. Eso es lo que nosotros comemos. Nuestra mente y nuestro cuerpo comen a través de los sentidos. Así hay sabores, así hay placeres, así hay tacto. El tacto es algo que cuando en nosotros no ha sido todavía desalojado, aquella lascivia, aquella corrupción que hay, aquella impureza sexual, siempre se puede saludar, pero con un doble sentido, y el cariñito es verdad un poquito más. ¿Cómo está? ¿Verdad? Y ya es aquella malicia, y son aquellas situaciones que se quedan en nosotros pegadas, y esas son las puertas que debemos tener con toda claridad, que hoy vamos a ver, y algunas de ellas, ¿sí? Y cuando ya nosotros nos preocupamos y realmente por nuestra voluntad queremos trabajarlas, somos conscientes de aquello que nos afecta, de aquello que no debemos tocar, ni comer, ni desear, porque va a traer a nosotros perturbación en nuestra mente. De aquí en adelante viene un trabajo que nos toca a nosotros, y muchas veces el ánimo que nosotros debemos buscar debe ser por nosotros mismos. Hay un ánimo que Dios nos da, que su Espíritu nos regala y nos abastece siempre que amamos. Y muchas veces nos volvemos codependientes de personas, de líderes, etc. Estamos para trabajar en conjunto, estamos para trabajar como un solo cuerpo, pero todo tiene también un ritmo. Hay un momento en que nosotros tenemos que buscar soluciones, que nuestro impulso es el valedero, precisamente para buscar ese ánimo que muchas veces ya ha sido perturbado o ha sido destruido. No sé si alguno tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto. Sé que hay personas nuevas que todo esto no lo vieron, pero si tienen alguna pregunta, formúlenla por favor, si la puedo contestar en buena hora, si no me comprometo a investigarla y la próxima semana tendré solución. ¿Algún comentario, alguna duda? O están muy claros o sumamente cerrados. Ok, avanzo entonces. Y la semana pasada ya habíamos llegado precisamente hasta el punto 5, la solución 5, que era buscar la mente de Cristo. De ahí vamos a pasar entonces a lo que es usar la palabra de Dios. Satanás, tenemos que recordar que él usó inapropiadamente la palabra cuando llegó a cantar a Jesús, ¿verdad? No hay nadie que trabaje mejor con la palabra que Satanás. Se la sabe de memoria de arriba abajo, sabe todos los pormenores, tiene todos los puntos y los comas en cada una de esas letras. Y él lo que va a hacer astutamente fue, así como engañó a Adán y Eva, así como quiso engañar a Jesús, lo va a hacer con nosotros. Él va a traer una palabra tal y como está escrita, pero él va a poner algunos verbos, algunos sustantivos adicionales. Y entonces nos va a decir, ¿verdad? Dale a la boca, dale a la vieja con la bala, ¿verdad? Y empezamos a sacar fuera de contexto versículos. Y empezamos entonces a manchar la palabra y a creer que es cierto, que algo tan popular como eso, de que le vamos a tirar, ¿verdad?, a la roca, ¿de veras? Hay más de un ignorante que se deja soltarle una agresión a alguien y dice que es que en la Biblia dice que podemos agredir a la mujer, que podemos engañarla cuando todo eso es una mentira. Es palabra que está escrita, pero no tiene nada que ver ni con el contexto ni con la dirección que Dios está dando. La única forma en que nosotros podemos callar todas esas mentiras que van a traer a nosotros simulaciones de la palabra muy parecidas, direcciones que son parecidas, es revisando la palabra. Si no nos la sabemos, es pidiendo dirección, pidiendo apoyo, yéndola realmente a revisar qué es lo que dice esa palabra. Y si no está en nosotros el Espíritu para que esa revelación llegue, podemos y debemos pedir ayuda para saber exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo la estamos aplicando. Si viene a nosotros
una situación donde estamos nerviosos y llenos de miedo, ¿qué palabra podemos utilizar para que el miedo se corra? Y aquí es donde nos damos cuenta de la carencia que tenemos para aplicar la palabra. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Hay miles de ejemplos, muchísimos. Todas las áreas de nuestra vida, todas las situaciones, en la palabra tienen una respuesta. Y lo maravilloso es que tienen una respuesta para eliminar aquella emoción, aquella situación. Y los que ya han evolucionado un poquito más entenderán aquella situación espiritual que nos está empujando y que nos está maltratando, es eliminado cuando nosotros proclamamos la palabra. Por ejemplo, para anular esas acusaciones de culpa, si nosotros citáramos Romanos 8:21 y dice: ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y hace la diferencia. Aquellos que no andan, que no caminan en el mundo de acuerdo a esos sentidos de la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, no hay nada que nos pueda condenar. Si nosotros estamos un día y sentimos remordimiento, que después de la culpa es un estado más, es un escalafón más. Viene la culpa, que es aquella cosa: ay, mira, me jalé la torta así, ay, qué marcada noche, ¿verdad? Uy, qué pelada, que nadie se dé cuenta, uy, qué vergüenza anoche. Yo sabía que yo el límite mío son 3 whiskies, me tomé 6 y empecé a jugar de loco. ¿Sí? Y me jalé más de una torta por ahí. Esa culpa, esa mera culpa que viene, debe ser eliminada. Jesús nos perdona por eso. Él lo que quiere es que nosotros seamos conscientes de esa situación, para no empezar, y aquí es donde viene la diferencia, a practicar la acción como tal, porque ya somos conscientes de aquella debilidad, somos conscientes que tenemos un límite. Cuando en nosotros ese proceso no se hace y se guarda y se almacena, eso es como el vino. Mucho más viejo, se pone mejor. ¿Sí? Aquello aumenta, aquello fermenta, es una fermentación que se empieza a desarrollar. Como no me he arrepentido y no he tenido esta liberación espiritual de confesar el pecado delante del Señor, de decirlo, de llevarlo realmente a exteriorizarlo, viene lo que se llama el remordimiento. El remordimiento no viene de Dios. Remordimiento es, como dice la palabra, es como un bulldog detrás tuyo, te va a volver a morder, te va a estar jodiendo siempre. Ese remordimiento viene para que yo no sea libre, para que yo no crea en la santidad, para que yo no crea que yo soy salvo, para que yo no crea que hay un Dios que me perdona a pesar de mis errores. Eso se me va a olvidar, y entonces yo voy a sentir esa condenación. Una condenación que me atrapa, no me deja libre, y entonces yo no puedo ser la persona natural que soy. Ya no puedo actuar, y va a empezar a partir de ahí un chantaje que con el tiempo, y mucha gente lo deja pasar años, lo va esclavizando, y aquella persona no puede potencializar lo que es. Cuando esa persona se ve disminuida, muchas veces nada más es porque ha dejado cultivar precisamente este remordimiento. Debemos ser libres de todo el remordimiento, debemos ser libres, y lo que nos da esa libertad es saber que nosotros estamos en Cristo, y que Cristo nos lleva a nosotros por un camino donde cada vez tomemos menos actos de la carne y somos más en el espíritu que en la carne. Aquí la pregunta es: ¿cómo se hace eso? Porque suena muy lindo, pero ya en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Cómo dejamos de practicar las cosas de la carne y empezamos a practicar las cosas del espíritu? ¿Cómo se hace? Así práctico, así. Nada de teoría, nada de versículos, nada más puesto de memoria. Rectitud. Sí, claro. La rectitud es una de las cualidades que nos ayudan. Al igual que no mentir. Pero ¿cómo hacemos
precisamente para que esa fuerza del Espíritu nos haga resistir la tentación, por ejemplo, nos haga huir de la tentación. Y con disciplina, Mucha disciplina se necesita, ¿verdad? Eso es una constancia. Aquí es donde viene este papel de la perseverancia. Cuando uno persevera en todos los actos espirituales, en adorar al Señor, escuchar la palabra, meditar en la palabra de noche y de día, eso es lo que va haciendo que yo esté conectado constantemente. Si nosotros somos practicantes nada más de que oramos en la mañana y en la noche, durante el día nos van a despedazar. ¿Sí? Nosotros necesitamos un alimento constante. Orar en todo momento y en todo lugar. Es constante, es perseverante, es tener esa presencia, es tener esa santidad de Dios incorporada. Pero si nosotros hay santidad, puede ser que la gasolina se nos termine muy rápido. Cuando esa gasolina a nosotros se nos termina, caemos en la tentación muy fácil. Si yo estoy lleno de algo que me hace resplandecer, de algo que me hace vibrar, cuando yo me acerco a aquella tentación, esta santidad hace como que yo no, eso no es correcto, mira, yo me quedo en las patas, me acordé, si es cierto. Y si yo adoro deseando, me parece que todo si es cierto, mira, a todos se nos hace un hábito el deseo. A mucha gente se le hace un hábito el coqueteo. Y se ve como algo normal. Pero si nosotros conocemos de este tipo de cosas y estamos orando, como todavía no hemos sido reformateados en nuestro chip, eso es lo que nos hace, es recordar las cosas que no debemos hacer y vamos a tener una fuerza para poder resistir o para poder huir de aquella situación. Cuando nosotros tenemos miedo, por ejemplo, ¿cuántas veces sentimos miedo nosotros al día o a la semana? ¿Verdad? Situaciones que parecen a veces tontas y a todos nos da pena decir que sentimos miedo y todos por dentro manejamos miedo. El miedo no viene del Señor. Si no viene del Señor, ¿por qué estamos llenos de miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ignorancia. Falta de fe, de confianza. Porque ven, es increíble. El miedo es el tema en común hoy en día en todas las áreas psicológicas y emocionales. Todos los psicólogos, todos los psiquiatras, en toda enfermedad, todas tienen un altísimo porcentaje de miedo. ¿Por qué si no viene de Dios estamos llenos de miedo? Y vean, esto es muy fuerte. Porque esto es de Satanás nada más. ¿Cuánto porcentaje tenemos entonces nosotros de convicción y de cosas de Satanás? Si pasamos miedo de miedo, ¿sí? Es que vean lo mal que nos alimentamos. Vean lo mal que en nuestros sentidos algo está comiendo nuestro cuerpo y nuestra mente. Algo está absorbiendo, o por la vista, o por el oído, o por el tacto, o por el sentir. Algo en cada uno de nosotros, ese algo tiene una mayoría. Para algunos es más fuerte el ver, otros es más fuerte otras cosas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para que ese miedo esté tan clavado en nosotros? ¿Por qué pasamos tan asustados constantemente? Y vean cosas normales que ya no les ponemos atención, pero detrás de eso es porque son reacciones de miedo. No nos va a llegar el pago o el contrato. Ya no servimos para nada. Ya nos queremos, ya nos pusimos tristes. Y empezamos a levantar, a clausurar el viaje. Y el otro no va a salir. Ya nada va a salir. Ya estamos viendo. Estamos viendo el pago. Voy a poder pagar por esto, el hijo. Y ya empezamos la sumatoria inmediata. ¿Por qué ahí se presenta el miedo? A ver. ¿Por qué? Sí, que vino. Dejamos que el dardo nos desbalancea. Si sabemos que es falta de confianza, ¿por qué no lo cultivamos?
Exacto, es que a mí me llama la atención. Aquí todo el mundo, yo lo creo, todo el mundo recibe un montón de veces. Yo empecé ni una cuarta parte de lo que ustedes se saben. Y yo digo, ¿para qué se sabe todo eso si no lo aplican? ¿Qué es lo que pasa que realmente nosotros pasamos así, si te ofendan los de apellido? ¿Verdad? Pasamos como conejos, ¿verdad? Pasamos nosotros. El ser humano, la mayoría de las entrevistas de los médicos tienen que ver con el asunto de miedo. Y el miedo no viene de Dios, viene solo de Satanás. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos comiendo nosotros? ¿Qué es lo que tanto nos gusta a Satanás que absorbemos tanto de él? Si cualquier cosa nos llena de miedo. Suena el teléfono a X hora en la noche, no contesto, es un accidente. Nadie dice, me están llamando para felicitarme, es un negocio. Nadie piensa en eso. Eso es miedo inculcado. Mejor no contesto a mi seguridad. Todo lo que vivimos, las noticias diarias, todo, las noticias, todo que va detrás. Si nos llama, ¿verdad? Si nos llama un familiar que tenemos años de no ver, ¿para qué se ve que me llamo? Yo mejor contesto. Dígame que soy, dígame que soy. Déjenme que yo te contesto. Eso es miedo. Y va la mentira, además. Y diga que no soy. ¿Verdad? Entonces es doble. Es triple. Quiero que más vean solo ese detalle para que vean nuestra mente, lo débil que está construida que permitimos. Esos son los ataques. Aquí es donde Satanás se luce. Usted no tiene nada que hacer. Usted no va a sentir rico. Todos están llenos de miedo. Yo les voy a enviar, ustedes envían al punto débil nada más, a la ansiedad que tienen, a la necesidad que debemos, ojo, suplir. La confianza es cierto, pero es una confianza hacia la provisión. Nosotros no tenemos implicado al Dios que todo lo provee. Él provee muchas cosas, pero no provee todo lo material y todas mis necesidades. Para nuestro inconsciente, eso no sucede. Pero es que si no se siente amado por Dios en el amor, no es Por eso la palabra dice con toda claridad que lo que echa miedo fuera es el amor. Si yo tuviera el amor de Dios, yo estoy confiado que Él es mi pastor y que nada me faltará. Todo es porque esos datos es para que algo me falte. Te va a faltar la salud, te va a faltar el dinero, te va a faltar el paseo, te va a faltar la ropa, te va a faltar el lujito, te va a faltar lo otro, te va a faltar la autoridad como padre, tu hijo no va a estar, tu hijo anda en esto, tu esposo te va a traicionar. Todos son miedos, todo es negativo. Debemos inculcar en nosotros, en nuestro inconsciente, debemos ser reformateados que tenemos un Dios que todo, es que es todo, no se vale, todo significa todo, nada se queda por fuera. Es que nosotros tenemos un Dios de vez en cuando para algunas cosas. Es todo en todo momento y en todo lugar. Si eso fuera así, nosotros no tenemos miedo. Debemos revisar. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto poder, cuánto dominio propio y cuánto amor tenemos? Vean las inseguridades, los nervios, los miedos, y no puedo dormir, y no puedo porque falta de esas tres características. ¿Sí? Por favor, nos estemos pasando por cosas así. La vida a veces nos atropella duro y nos vamos a poner. No es que eso sea malo, lo malo es no buscar la solución. La vida es eso, nos va a tratar de inculcar miedo, que somos huérfanos, que somos solos, que no vamos a triunfar, que todo va a hacer falta. ¿Verdad? Cuando nosotros nos llenemos del poder de Dios y pidamos al Espíritu su fruto, en nosotros su fruto va a radicar y va a haber dominio propio. Necesitamos llenarnos del amor de Dios. Busquemos la solución con los versículos.
y practiquémoslo durante la noche, practiquémoslos al amanecer, practiquémoslos ojalá durante el mediodía, ojalá lo pudiéramos hacer durante la media mañana, ojalá media tarde, porque todo eso sí lo hacemos con la dieta, pero con las dietas que cuando lo hacemos. Y ahora todo el mundo dice, sí, media mañana, no sabemos. Todo el mundo con las dietas perfectas, ¿verdad? Pero las dietas espirituales ninguno lo hacemos. Aprovechemos la dieta de comer. Y cuando comemos, comamos palabra, comamos un versículo nada más, uno, no más de 1 minuto ni de 2. Y nos vamos a alimentar del amor de Dios. Va a venir a nosotros el dominio propio. Nos va a recordar que Satanás es un mentiroso. Mentiras, yo voy a ser suplido. Mentiras, si hoy me están corriendo del trabajo es porque viene algo mejor. Me echan del trabajo y no tengo algo ahora. Y Dios promete algo totalmente diferente a eso. Dios promete en su palabra que cuando yo soy quitado de aquí es para esto, es porque voy para un lugar mejor. Pero mi mente se estanca aquí. Es decir, tenemos mal formateada nuestra mente. Estamos creyendo en las mentiras que Satanás dice, no en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde nos empezamos a estancar. Para ayudar el desánimo, eso lo vamos a ver al final. ¿Sí? Dice por ejemplo Josué 1:9 y así muchísimos versículos. Ajá. Mira que te mando a que te esfuerces y sea valiente. Premisa número 1. Esa es la actitud que nos toca a nosotros. Esa es la voluntad. Mucha gente toma este versículo, pero nadie se quiere ni esforzar ni ser valiente. Entonces no funciona. Entonces todo el mundo se queda ahí sin esfuerzo. Tirado en la cama, estoy desanimado. Ellos están dando una tela. Y entonces quiero aplicar, le pido a Dios, ay Señor, yo no puedo ni desmayar ni temer, y estoy desmayado de una vez. No se vale. Si yo sigo las indicaciones, eso es un manual, eso es un instructivo para seguirlo. Si yo lo aplico, causa y efecto, yo hago la causa y el efecto está dado. Pero muchas veces quiero solo los efectos. Yo entro, es natural que entre a deprimirme, es natural que entren a entristecerme. Para poder ir bien, incluso en esta palabra. Dele chance, llore, patalea, ¿qué importa? Si estoy agobiado, ¿sí? ¿Qué? Así terminó ya, como quieto, bote todos los mocos, ahora sí pongámoslo. ¿Sí? Debo empezar a esforzarme. Es a mí que me toca agarrar y poner el pie y meterme al baño y vestirme, o ponerme tenis, voy a hacer ejercicio, o lo que sea, pero tengo que hacerlo. Si yo lo hago, es porque yo empiezo a tener la actitud de Jesús. Yo soy verbo. Jesús, lo primero, su demostración es, soy verbo, soy activo. Todos los días me muevo, todos los días tengo una misión, todos los días voy para un lugar, todos los días llevo el mensaje del Padre, todos los días a alguien sano, todos los días a alguien libero, todos los días obro. Obrar es verbo. Si yo me levanto, y empieza aquella valentía, la valentía no va a venir antes de levantarme. La valentía empieza porque es como una fuerza. Ya me pongo y empiezo como a creer, si puedo, en las veras. Yo quiero caminar nada más 5 minutos, mira, ya llevo 7 minutos y medio. Ya llevo 15, ya llevo media hora cuando me doy cuenta de veras. Yo me puse y aquella fuerza viene ahí. Esta palabra lo que está diciendo es, si haces esto, no vas a temer ni te vas a desmayar. No vas a desfallecer. No vas a quedarte ahí. Porque yo empiezo a recordar entonces de dónde viene este entrenamiento. Y dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú vayas siempre. Y son las 24 horas, no de vez en cuando. Cuando uno empieza a sentir a su compañero, a su amigo, pegado de verdad a uno, que uno va en el carro, que uno va caminando, que uno va donde sea, y que uno puede ir hablando con su amigo, quien está ahí, de verdad, es donde empieza esta fuerza general. Esto es como un motor. El motor siempre va a estar a la par mía si yo quiero lo utilizo, si quiero no. Quiero lo apago, te va a dar ahí, lo apaga ahí. Como eléctrico. Ni hace sonido, ni gasta gasolina, ni echa. ¿Sí? Pero lo prendo y él se activa y me va a dar la fuerza que yo necesito.
me va a dar la guía. Va a depender de si yo hago el esfuerzo, si tomo la decisión. Todo eso nada más son decisiones. Yo me puedo quedar como un paralítico acostado en la cama, como aquel paralítico que vimos en aquella enseñanza. 20 años de estarse arrastrando. Ajá. Pero él podía ponerse de pie. Él podía hacer otras cosas si hubiera querido. Él pudo haber ensayado con sus brazos, se pudo haber echado músculos. Él pudo haber ejercido toda una labor. Pero le era muy fácil por estar tirado en el suelo, extender la mano en su pecho. Y no. Se volvió un pendejo. No echó músculo. No buscó una forma de explotar los otros miembros de su cuerpo. Recuerden, él empezó con ese problema y ya prácticamente estaba ciego por estarse haciendo. Nosotros podemos estar anulando una serie de cualidades que tenemos por estar ahí echados, por estar impedidos, por no obligar mi músculo, por no obligar la otra cualidad que yo tengo. ¿Cuántos dones tienen ustedes? ¿Cuántos dones tienen ustedes? ¿Cuántos? ¿Verdad? Si Jesús utilizara su vocabulario, diría en este momento sarta de vagabundos. ¿Verdad? Sí, ¿por cuántos dones tenemos nosotros? Les aseguro que aquí la mayoría no está usando ni un solo don. Y se utiliza solo de vez en cuando. Con uno que tuviéramos, y lo estuviéramos utilizando para nuestro prójimo, ¿a cuántos estaríamos levantando? ¿A cuántos estaríamos animando? ¿A cuántos estarían sanando? ¿Cuántos estarían mejor? ¿Cuántos están haciendo una llamada? ¿Cuántos están haciendo un aliento? Venga, usted puede, usted lo otro, la palabra dice, voy por vos, esperadme un momento. Pero no hacemos nada de eso. ¿Por qué? Porque nuestros dones están dormidos. Somos una sarta de vagabundos que nada más esperamos a que nos den, como los chanchitos, ¿verdad? Nos engordan, comemos, pero no damos. Cuidado, porque aquí es donde empezamos a desmayar. Cuando nosotros no utilizamos los talentos ni los dones, empezamos a desmayar. El desmayo viene por una situación real. Yo soy solo en mí y para mí. ¿Sí? Y soy solo yo en mí y para mí. Yo no me activo. Cada vez soy más inerte. Cada vez soy más inactivo. Pienso en mí, para mí. Toda la vida voy a tener cosas por corregir. Somos personas defectuosas, somos personas que tenemos una serie de problemas. Me quedo en mí, empiezo, voy a descansar. Voy a ver las noticias. Son las 5 de la tarde, estoy viendo aquí, ahorita, no sé cuándo va a pasar. A ver cuándo estoy aprendiendo esta declaración de quejas, ¿verdad? Un montón de vagabundos, cuando me doy cuenta, todo el día estoy ya en la casa, el fin de semana igual, y no hice nada. ¿Por qué? Porque estoy en mí. Cuando yo estoy en mí, yo me desmayo. ¿Sí? Porque no hago ninguna acción para ir, no hago ninguna acción para ejercitar mis dones, mis habilidades, mis recursos, mi energía, ni el otro. No voy a ayudo, no voy a acompaño, no voy a empujar. Bueno, pues ahora no empujo acá. ¿Cómo se queda abajo? Dame la duda. ¿Sí? Pero no hay ese impulso. La palabra lo que nos está enseñando es, mire, si usted se queda en usted, te vas a desmayar. Actúe, impulse, utilice los dones, vaya, colabore. Si hay que cobrar bonos, pues se cobra, ¿no? O sea, eso se cobra ahora. Digamos, soy express, voy a ir a hacer una ayuda express, alguna situación. Pero tenemos que ser personas que impulsemos. Cuando nosotros impulsamos cosas, vean así, vean qué fácil que es el desánimo. El desánimo se desmayó porque estoy solo en mí. Estoy solo en mí, haciendo para mí, teniendo por mí, ayudando solo para mí, oren por mí, hagan por mí. Qué necio, solo para mí, ¿verdad? Claro, me desmayo. Claro. Me voy a desanimar, me voy a caer. Esto se quita cuando yo soy verbo, cuando soy acción, ¿verdad? Cuando me doy cuenta estoy haciendo 10.000 cosas. Y soy una persona sumamente activa. ¿Dónde podemos leerte los dones? ¿Perdón? ¿Dónde leemos de los dones?
son dones, ¿verdad? A activarnos. Cuando nosotros, vuelvo y quiero hacer mucho énfasis en eso, cuando nosotros no activamos los dones ni las destrezas, nos vamos a desinflar. Hay un músculo que en nosotros se va a caer. Es como si estuviéramos nosotros deteriorando el vehículo. Es como si al vehículo no lo estuviéramos poniendo aceite. Los dones son, por favor, vea, y tienen que ver con la palabra como Dios la desarrolla, tiene que ver con el aceite. El aceite es el espíritu de Dios. Los dones, recuerden, es el emblema que se maneja a través del espíritu de Dios. Es de este aceite que el Señor habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El aceite es lo que lubrica. El aceite es lo que hace que las cosas no se pongan viejas, que no salga rumbo, que no se echen a perder las piezas, que estén bien aceitaditas para que todo funcione, todo resbale, todo se active. Ese es el espíritu de Dios. Bien. Número 7, para avanzar, si no me quedo solo en ese tema. Controlar las puertas de mi mente y de los 5 sentidos. Es donde empieza la elaboración de nosotros de ser conscientes. Realmente, que cuando se abren las puertas de la mente, es cuando vamos a ser contaminados. Y hay varias áreas que voy a mencionar primero en términos general. No se trata, no hay que ser extremista, ¿sí? Pero hay que tener los límites establecidos. Por ejemplo, todo lo que son drogas, exceso de alcohol, producen lógicamente la habilidad de procesar y de responder adecuadamente. Esto lo que va a hacer es que nuestro inconsciente va a responder a la información que está escondida, ¿sí? Y ahí es donde sacamos los enojos, y por eso es que se dice que todo borracho dice la verdad. Y eso es cierto, porque ya no es consciente la persona. La persona se lo va a salir hasta la mentira, porque es lo que está. Las drogas y el alcohol lógicamente son así, pero son puertas, pero así. Díganme, es que le abren el reino así, le abren el castillo que le entre, venga, tome lo que se quiera. Ahí ponemos a disposición nuestra alma. Nuestra alma ya es gobernada a partir de ahí por Satanás. ¿Sí? Satanás dice, ¡qué rico! Eso se me abrió totalmente. Y aquí es donde viene el concepto de prostitución. Aquí es donde nos prostituimos. ¿Sí? Por eso una prostituta maneja mucho espíritu de depravación. Abre, como ya con 10.000 depravaciones, y eso seguramente le va quedando. Y después eso es lo que transmite a las personas que conviven cuando son una sola carne. ¿Sí? Es lo mismo, igual. Nosotros cuando hacemos esto, a nosotros entra una serie de espíritus que se quedan en nosotros y por eso nos turban. Y por eso nos cuesta, por eso viene esa norma moral. Esa cosa, qué raro. ¿Cómo me siento? Eso es espiritual. Se crea en nosotros como un efecto, y el efecto tratamos de reducirlo médicamente. El espíritu se va a calmar, pero nos va a atacar apenas entremos en la espiritualidad. La pornografía, lógicamente, inspira relaciones pecaminosas, no solo pecaminosas, ¿verdad? Distorsionan, desvirtúan, detraban las relaciones totalmente y se llega incluso hasta crímenes pasionales. La mayoría de los crímenes pasionales, ustedes ven noticias amarillistas, empieza por esta depravación sexual que muchas veces la genera la pornografía. Cuidado con el juego de una computadora, cuidado. Todo el mundo empieza calladito, disimuladamente, y cuando se dan cuenta están metidos. Hay el testimonio de una persona cercana, donde muy dolorosamente encontró a su esposo en la madrugada, empezó a levantar y se dio cuenta. Era extraño que el esposo siempre trabajaba solo en la madrugada. Era cierto, trabajaba, se le fue haciendo un disco, fue combinando con pornografía. Y las horas que trabajaba, en la madrugada, las 3 horas que trabajaba, llegó un momento en que ya eran casi las 3 horas de solo pornografía. Esta persona empezó a tener una doble vida en las calles a esa hora, se escapaba, y empezó a tener acciones desastrosas de todo tipo, comentarios de nada, de género.
porque eso va enganchando, eso va a eso. El alma, cuando queda atrapada, que es lo que debemos aprender espiritualmente, quiere aprender estas profundidades, la Biblia es clarísima. En el caso es un posesionamiento, un espíritu de depravación hace y gobierna esa alma. Y entonces el alma empieza a obedecer el deseo que está dentro de eso. Y no puede controlarlo. La persona es consciente incluso que está siendo depravada y sin embargo no lo puede dejar. Le va a caer 10.000 tratamientos y todo lo demás, mientras que lo tengan apuntado como un vegetal, no va a resolver. En el momento que la persona tenga un ánimo diferente, va a actuar como un vegetal, pasar a como un animal depravado. Precisamente por eso, la mayoría de las veces terminan personas drogadas para el resto de su vida, porque eso es la única forma. Hasta donde la ciencia ha llegado médicamente de mantener a una persona sin estos actos de depravación. Pero espiritualmente se puede. En el momento que somos libres, la persona deja todo este tipo de circunstancias. Igualmente hay cierto tipo de música, ¿verdad? Hay cierto tipo de música que te induce realmente a actos de mesas negras y de cultivar palabras para Satanás. Cuando nos damos cuenta, hay muchos tonos y muchas circunstancias que hacen que el vocabulario vaya bien enredado. Cuando nos damos cuenta, estamos adorando a Satanás. Igualmente, lógicamente, la brujería, esta actividad cultica que viene por lo general, y vean qué delicado este tema. La actividad cultica, ¿qué es? Son actos de pura religiosidad. Es estar adorando a sus dioses, es tener esta santería creyendo que es el Dios y eso no es Dios. Hay toda una confusión con eso. Y luego empezamos a ser manipulados. Y cuando nos damos cuenta, como lo hemos mencionado otras veces, es que ni siquiera viajando ni de la casa de trabajo, sino van a San, no sé quién, en el carro, pegado, bueno, yo no sé el nombre de eso. Si no va a la estampita esa, o si no va a la medicina, me estoy muriendo y la otra va a cagar, me voy a morir. Esas son actividades culticas que hemos creído de una mala forma y andamos juntando agüitas y cositas para echar en todo el lado, ¿verdad? Y vean lo delicado que voy a decir, por favor, no lo distorsionen, por favor. Porque a veces cuando pongo ejemplo, la gente distorsiona y dice que yo estoy diciendo otras cosas. Vean los actos y me dicen cuál es la diferencia, para que vean el hilo tan delgado que es. Ajá. Va una persona donde un brujito, sí, le echa las cartas, la adivina, le pone las manos, todo lo que sea, hace un liquid que tiene que hacer, y al final, como esa botellita que tiene Mateo, una botellita, no te preocupes, coja esta agüita, vean lo que voy a ver. Usted va y se la echa todos los días y va a ver la suerte. ¿Sí? Ok, veo un día una de estas y esto lo voy a decir directo. En un canal no sé de cuál, por ahí, una iglesia del Espíritu Santo. Traigan la botellita de agua que traemos aceite de Jerusalén y usted con eso se la voy a bendecir básicamente. Llévese la botellita, usted hace la donación y usted con eso no se va. Igualmente, voy a otros lugares de otras iglesias y voy a un solo lugar. Vaya y la echa para que la vida. ¿Cuál es la diferencia de esos tres? Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Y vean lo difícil que se pone esto. Esto es sumamente delicado desde todo punto de vista. La Virgen de los Ángeles, que la mitad del país va entonces, la gente toda la mitad se equivoca y... Vean bien enredos. Y la palabra es tan clara con lo que dice que se debe hacer y con lo que no. Es tan claro, es tan directo. Y entonces entramos en todas estas polémicas. Empezamos a ofender a otras personas. Esto no es para ofender, esto es para ir teniendo claridad, para pedir el Espíritu Santo. ¿Hasta dónde llega el límite de cada cosa? ¿Dónde es que se separan los actos? Porque las actividades políticas muchas veces pueden terminar siguiendo más esa representación que está hecha
o en un agua, o en un aceite, o en una escultura, o en una manifestación, o en lo que sea, que seguir a Dios. Cuidado, ¿sí? El hilo es muy delgado. Hay que tener mucho cuidado porque nuestra mente es una mente que muy fácilmente abre puertas por nuestras necesidades y por los miedos a apegarnos a cosas que no son las que Dios quiere. No hago comentarios ni para ofender, ni para empezar a desangrar a nada ni a nadie, pero debemos tener muchísimo cuidado. El control mental, lógicamente, es una puerta sumamente abierta, es algo que es un producto que se vende muy fácil, porque nosotros tenemos una capacidad impresionante, ilimitada. Eso es parte de lo que Dios nos deja. Pero cuando el control mental está asumido solo en nosotros, para nosotros y como nosotros, es cuando pasamos a ser dioses, cuando pasamos a que la soberbia, la vanidad gobierne y solo nosotros tenemos la razón. Entonces el control mental tenemos que tenerle muchísimo cuidado. ¿Sí? Es una mente que se sujeta a Cristo Jesús y ella se va a disparar de una forma sana. Ella va a hacer lo que tiene que hacer y va a contener ese sentido eterno, ese sentido que nos puede llegar a programar todas las cosas que están diseñadas para nosotros. Pero el control mental muchas veces sobrepasa sus funciones y va a obligar a obtener cosas antes de tiempo. Por ejemplo, uno puede programar, yo estuve en estos cursos de control mental durante muchos años, uno puede programar, uno hace ensayos para programar, por ejemplo, el carro. Y todos los días lo proyectas, y hacer los ejercicios que tienen que hacer, invocas incluso a Dios y todo lo demás. ¿Verdad? Es un revoltijo buenísimo. Es un gallo pinto que hace una mezcla ahí, y usted empieza a hacer, empieza a jugar con las energías y con la fuerza. Llega un momento que tiene el carro. Obligás, como que jugás con el destino, como que lo manipulás, que lo agarrás y tomas atajos. Tuve el carro a esa edad. ¿Qué desorden con ese carro? ¿Qué desorden? Un inmaduro, con los deseos carnales ahí, los destinos, y montándose en todo aquel montón de cinturas, ¿verdad? Ese carro, hacer lo que quiera. ¿Ok? Llega el carro en el tiempo de Dios, una persona madura. Yo voy a utilizar el carro en función de la familia, lo voy a utilizar para bien, para progresar, lo voy a utilizar para realmente surgir, para prosperar. Una diferencia abismal. El carro va a venir, la casa va a venir, tenemos tiempo en Dios. No forcemos con nuestra mente y no olvidemos cosas, porque nos va a reaccionar. Esos son los escorpiones que después nos muerden, nos cobran una factura muy cara y vamos a sufrir muchísimo. Nosotros tenemos que considerar para esto, y por favor aquí, vamos a considerar dos aspectos para abordar lo que son las puertas de nuestra mente de una forma correcta. Lo primero que tenemos que hacer es saber que Dios, vean qué importante, por lo general Él no interviene en nuestro libre albedrío. Pongo entre paréntesis a veces, porque es un misterio de Dios y solo Él tiene la potestad de intervenir cuando Él quiera. Pero Él nos deja a nosotros algo que se llama libre albedrío. En ese libre albedrío nosotros vamos a tomar decisiones. Nosotros tenemos que tenerlo clarísimo y lo vamos a ver ahorita en Romanos 1. Lo doloroso que es cuando las personas han tomado decisiones y Dios les dice, ya tomaste la decisión, causa el efecto. Ahora sí, vas a sentir el efecto en tu vida. Y número 2, si queremos realmente detener puertas de nuestra mente, en nuestros sentidos, para que no obren para Satanás, sino que obren siempre para el bien, tenemos que tener claro que debe existir de parte de nosotros un impulso para quitar las obras de la carne, anularlas, tener conciencia de que esas obras de la carne a mí me separan del reino, me separan para permitir, las hago a un lado, sí, las hago a un lado. Yo estoy lleno de esto, ¿sí? Lleno de pecado, lleno de una serie de cosas que me encantan del mundo, pero que me llevan a tropiezo. Si yo las separo, aquí abro campo y entra la mano de Dios y obra con su espíritu, y el espíritu va a dejar su fruto. Muchas veces nosotros clamamos por el espíritu de Dios
Lo tenemos aquí delante, lo sentimos, pero todas las obras de la carne no me quiero deshacer. Entonces, claro, ¿cuál fruto del Espíritu va a haber? Si el Espíritu da un fruto cuando germina en mí, para germinar tiene que depositarse en mí. Si no se deposita, no hay fruto. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Lo vamos a ver ahorita en Gálatas 5. ¿Estamos claros con estos consejos para cerrar las puertas de la mente? ¿Sí? Solo considerando esas dos cosas podemos avanzar. Si no las queremos hacer, no va a suceder. Siempre vamos a ser personas ambivalentes y vamos a ser aguas tibias y vamos a estar pateando de los dos lados. A ratos en el reino de Dios, a ratos en lo del mundo, etc. No entendemos las leyes de Dios, no entendemos sus mandatos, no entendemos nada. Y entonces vamos a estar pidiendo cosas de Dios. Por ejemplo, vamos a pedirle prosperidad a Dios, pero no cumplimos las leyes que Dios dice para dar. Entonces, qué raro, ¿verdad? Qué extraño, no soy próspero. Sí, no soy próspero porque no estoy dentro de esa ley. Si yo estoy dentro de esa ley, no voy a ser próspero. ¿Okay? Y así miles de situaciones las vamos a estar combinando porque estamos aquí pegados. O el libre albedrío no está funcionando en nosotros, no tomamos la decisión, o igualmente nos encanta seguir combinando a escondidas con el pecado. Dice en Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, y vean lo importante, a pesar de haber conocido a Dios, porque mucha gente se pregunta, qué extraño, yo recuerdo a esa persona, hace 5 años yo lo vi entregadísimo, conocí a Dios, ¿por qué abandonamos a Dios a veces? ¿Por qué nos alejamos? Y esta palabra lo que nos enseña es, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué es glorificar a Dios? Son las dos acciones que cuando yo no las hago, ¿sí? En sustitución de eso, yo me voy a llenar de soberbia, entro en mi conocimiento y lo hago a mi manera. El Espíritu Santo no puede obrar. El tener estas dos conductas es para estar generando la posesión del Espíritu en mi vida. Si yo lo hago, abre más bien puertas al reino celestial. Si yo no lo hago, abro puertas al mundo y me traigo la otra información. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cómo glorificamos a Dios? Estar glorificando a Dios y estarle dando gracias constantemente es lo que me mantiene en sintonía con Él. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por las cosas que tenemos? ¿Somos agradecidos durante el día? ¿O no? Y vean qué fácil no gloriamos a Dios. La glorificación no viene cuando me quiero. La glorificación no viene cuando estoy lleno de miedo, cuando estoy lleno de indecisión, cuando estoy lleno de tristeza, cuando estoy lleno de angustia, cuando estoy desesperado. No estoy glorificando a Dios, estoy glorificando las acciones de Satanás. Causa y efecto. Si estoy triste y estoy angustiado, es porque me creí el cuento de la inyección que Satanás me dio. Duro, ¿verdad? Cuando yo estoy agradecido y estoy alabando a Dios, quiere decir que yo estoy concibiendo bien el mensaje y la dirección de Dios. Entonces soy tan agradecido que estoy dando gracias. Gracias, Señor. Yo sé que esto va a ser para bien. Yo sé que esto me va a servir a mí. No importa la prueba en que estoy, no importa la tribulación, la tristeza no me va a gobernar, Señor. En tu palabra tú dices que toda tristeza será transformada en gozo. Si yo me aprendo eso, yo despacho la tristeza cada vez más rápido. Fuera tristeza, jala de mi casa, jala de mi mente, aquí no estás. Y empieza el gozo a surgir. Es porque le estoy creyendo más a Dios y lo estoy gloriando a Él. No estoy gloriando los actos de Satanás, ni los mensajes de Satanás. Tenemos que aprender a dar gracias de una forma correcta. Si yo doy gracias constantemente, estoy conectado con la fuente eterna.
Estoy conectado y entonces la palabra positiva va a empezar a venir. Señor, tu palabra dice que todas las cosas nos sirven a bien. Bueno, estoy en ese reloj, yo sé que yo voy a sacar provecho y voy a estar para bien. Pero estoy en una tribulación, ay, qué mal estoy, no voy a salir, soy un desgraciado, ya las cosas no salían. Ya, ¿a quién estoy gloriando ahí? A Satanás. ¿Por qué? Este hombre está dirigiendo él para enseñarles. Los hombres que han conocido a Dios lo abandonan y entran en circunstancias extrañas y negativas cuando lo pasan glorificando y dándole gracias a Dios. Sino que se extraviaron, ojo aquí por favor, en sus inútiles razonamientos. ¿Sí? El razonamiento lo que hace es hacerme a mí vanidoso, orgulloso, soberbio. Eso es un problema. Así, a ver, ¿cómo hago? No, esa salida no es. No, yo no voy a encontrar a ver. ¿Quién es? Entré en un problema. La solución perfecta está en la palabra. En la palabra hay respuesta para toda situación. En el momento en que yo entro en un conflicto, mi mente se va a poner confusa. Para que salga de la confusión necesita una verdad, ¿me explico? Necesita un viento. Ojo, la mente se pone confusa. ¿Sí? La confusión viene como cuando voy por el cerro de la muerte, ¿verdad? A las 12 de la noche. ¿Sí? Es aquella nebulosa, aquellas nubes que no sé dónde estoy. ¿Qué necesito ahí? Prender las luces, ¿verdad? Para poder penetrar esa nube oscura para ver el camino. ¿Qué es gloriar a Dios? Reconocer que voy a pasar por el cerro de la muerte. Número 2, prendo las luces del Espíritu. ¿Sí? Se prendieron. Ya puedo ver el camino. Esas luces del Espíritu las trae la palabra. ¿Sí? Yo busco en la palabra para apaciguarme. Palabra, Señor, leo 4 versículos, sigo leyendo, se empieza a aprender, empiezo a tomar dirección, ya sé cuál es el camino, ya no voy a salir de la carretera y ya pasé al otro lado. Cuando me doy cuenta, estoy bajando el cerro de la muerte. Y todo en calma. Me ataranto, no traigo las luces, ¿cómo se llaman? Las luces amarillas. Los halógenos, no traigo halógenos. Probablemente me va a salir de la carretera. Probablemente va a quedar pegado. Aquí es donde nos pegamos. Entramos en razonamientos inútiles y se les oscureció su insensato corazón. Ojo el seguimiento aquí, por favor. Vean. Número 1. ¿Sí? Como no glorío a Dios ni le doy gracias, entro en razonamientos tontos. Entro en mi razonamiento alocado. Y cuando mi razonamiento está alocado, mi corazón está turbado también. Ya es un corazón que no tiene ninguna dirección. Está lleno de pánico. Está lleno de desesperación. Voy de mal en peor. Mi razonamiento pasó a un corazón también altivo. ¿Sí? Al corazón que cree que todo lo puede resolver. Ya es insensato estar ahí. Está en una oscuridad total. No puedo ver ahí. Yo decido si me quedo ahí o si llamo a la palabra para que los halógenos alumbren cuál es el camino correcto. Dice, aunque afirman ser sabios, se vuelven necios. Y entro en la terquedad y sigo repitiendo y no lo voy a escuchar otra vez y lo voy a intentar otra vez y no salgo y más me quedo en la necedad y más me quedo en la terquedad. Cuando me he dado cuenta estoy repitiendo la misma medicina o la misma dosis constantemente. Más me voy a embargar, no salgo de ahí. Aunque afirman ser sabios, ¿verdad? Empezamos. Eso tiene que ver con la sabiduría del mundo. Uno dice, no, yo tengo mucha experiencia. No, yo soy el que haga eso. Yo soy un diestro. Yo, para salir de eso, facilísimo. Y ya empieza la soberbia. No tenemos la humildad de decir, necesito a Dios. La verdad es que solo con Dios puedo salir. Si nosotros nos calmáramos aquí y tuviéramos un reposo en humildad, reconocemos a Dios. Se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal. Ojo aquí que era lo que estábamos hablando. Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves de los cielos y de los reptiles. Cuando yo cambio la imagen de Dios, cuando yo cambio esto por miedo, por cualquier circunstancia, estampito a lo que sea,
cuidado, porque entro en esta confusión. Al final, este libro lo esconde y en esta estampita le llevo de todo: velitas, plata, novenas, sacrificios, de todo le llevo la estampita. ¿Y por qué no hago nada? Vean que suplica es eso. ¿Sí? Pero en esta oración, ay, San Bartolomé, produciéndonos a no sé qué, ¿verdad? Y yo digo, gracias, Dios. Es cuidado con lo que estamos jugando, cuidado con lo que estamos haciendo. Necesitamos la palabra de nosotros para ser guiados correctamente, para gloriar al Señor, darle gloria y honra a Él, para darle gracias por lo que tenemos, para darle gracias incluso, aunque pareciera masoquista, por la situación en que caímos, porque Él promete que para toda situación adversa va a tener una salida. Él es el que tiene la salida, no nosotros. Si nosotros confiamos en Él, tranquilos. Él nos va a decir, que aquí se sale muy fácil. El camino es por aquí, la solución es por allá. Y eso nos va a utilizar en paz total y absoluta. ¿En cuáles decisiones no tenemos paz? ¿Qué cosas nos están turbando ahorita? Si estamos turbados y no tenemos paz, es porque estamos ahí, en esta situación. Salir es facilísimo. Nada más recurrimos al Señor y Él va a traer su solución. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Aquí uno empieza a seguir el retiro, la persona tomó y nos dice, ellos quieren estar solo en eso. La vanidad del orgullo creen que en eso es cumplir varios pueblos, que sean tomados por malos deseos de sus corazones. Dice, son malos deseos de sus corazones que los conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y es donde empezamos en todo este enfermo. El cuerpo va a llegar a la desesperación, la mente también, nos va a pedir cosas, nos va a pedir licor, nos va a pedir lo otro, nos va a pedir mucho romance, nos va a pedir mucha acción, nos va a pedir mucho erotismo para apaciguarnos. Y es donde empieza todo este enredo, toda esta confusión del consuelo que el ser humano anda buscando en desesperación. Si no nos llenamos de Dios, pues podemos llenar de una serie de circunstancias que no nos convienen. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. La verdad se encuentra solo en la palabra, lo que los hombres podamos interpretar y podamos decir, hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que emana cosas de muy buena fe, establecen ritos. Cuidado con esos ritos. Los ritos tienen que estar confirmados por lo que la palabra dice para no desviarnos. Podemos estar practicando otra serie de cosas y no son las que Dios quiere para nuestra vida. Son las 9:05. Voy a ver si termino por lo menos con esta sección. Y la otra semana continuamos con lo demás. Continúa diciendo, por lo tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, cuando yo le hago caso a mi corazón turbio, ¿sí? Ahí empezó a notar mi libre albedrío. Y ya Dios nos suelta y dice, ok, listo. Y usted decidió irse con las leyes de tu corazón. ¿Vale? Yo ya no puedo estar ahí, porque todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú haces, no es santo. Y Dios, donde no hay santidad, Él no va a hacer. Él se hace un lado y hace que nosotros sigamos. Es cuando nos deja la Biblia y es cuando tenemos que pagar las consecuencias. Dice, por lo tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres como hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y aquí es donde empezamos a entender todo este enredo, ¿verdad? Que hay, es cierto, el homosexual nace homosexual, eso no es. ¿De dónde viene?
¿De dónde viene? Y entonces hay todo un dilema, es una enfermedad, se nace así, se nace así. Y curiosamente hay un ministerio, eso existe aquí en Costa Rica, fuertísimo, es súper poderoso. Cuando los homosexuales van, Dios sabe. Esto cuesta creerlo. Yo sé que para mucha gente se empieza a hacer todo un rollo. Es fácil de demostrar, muy fácil de demostrar. Es un proceso de sangrar que la persona recibe y cambia. Y se dan cuenta que su orden natural, por esta perversión, por este oscurantismo del corazón, es cambiado por un grito, por una necesidad que hay interna de incomprensión y de emoción a través de esta situación. Cuando la persona Dios lo toma y le quita este oscurantismo, vuelve a corregirse el orden natural y la persona rectifica. Y es simplemente como quiere la situación. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Ojo aquí, por favor. Y por eso ahora que veíamos el tema de las puertas abiertas tienen que ver con repercusiones en lo físico y con repercusiones aquí. Dios está hablando de repercusiones en las actitudes del cuerpo físico primero. Y dice, miren lo que ustedes pueden caer. Si ustedes juegan con estas cosas, pueden llegar incluso hasta este cambio. Aquí lo que el Señor quiere demostrar es que nosotros van a ver, pueden existir cambios absolutos, radicales, hasta cambio de la naturaleza propia. Como esta confusión que hacen los hombres cuando se mezclan con otros hombres. Y dice, y además de eso, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a la vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, avaricia y depravación. 4 características que son muy similares, pero tienen sus diferencias. Ellas van aumentando. Maldad. Primero hay una maldad. La maldad viene cuando por curiosidad, ¿verdad? Aquello. Viene lo otro. Ya me encanta pensar doble, me encanta pensar triple. ¿Cuánto hablamos en el mundo con doble sentido? ¡Ya! Yo era un experto en eso. Entrenada, todo debería dar doble, triple sentido. Y ahí empieza a maquinarse. Esa maldad, aunque parezca un juego, en el momento que yo me pasé del límite y decidí probar por inquietud de aquella maldad que yo iba pensando, si ya la pasé y me entró la mea culpa, como dice aquí, viene una perversión. Viene una perversión, porque ya me dejé llenar de aquello. Y cuando estoy pervertido me da vergüenza. Y como ya no puedo salir de la perversión porque me da vergüenza, me quedo continuando solo con la perversión. Y aquí la perversión eso no me hace falta, porque no me lleno ya de lo otro, de lo que es puro, sino que sigo comiendo la perversidad. Esa perversidad me lleva a la avaricia, que quiero más cosas, porque me hace sentirme muñeco con poder, y yo ya quiero obtener otras cosas. Me lleva al poder este sublime que me hace creer que soy Dios. Y cuando yo ya me creo el cuento del poder y que tengo control por el control mental que también voy adquiriendo, caigo en la depravación total. Y ya mi cuerpo no se va a satisfacer con nada. Incluso en las relaciones sexuales ya es con lo que sea. Ya no se trata ni siquiera con humanos, sino con animales y con lo que sea. ¿Sí? Y ya se dejó el ser humano y perdió absolutamente su valía como ser humano. Dice, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Cuál es esa característica que conocemos en él? ¿A cuántas personas desleales conocemos? Es porque ya ahí los ven aquí, por favor. Y eso sirve para nosotros revisarnos. Cuando nosotros late la deslealtad es porque ya hay un tejido con algún síntoma o aquí, por favor. ¿Sí?
Vean esta lista que hay. Estas listas lo que quieren decir, que aquí nos viene lo importante, es revisar nuestra pareja, revisar nuestra familia para implorarle a Dios. De estas, algunas de ellas van a estar protegidos con la maldad, protegidos con la perversidad, protegidos con la avaricia o con la depravación. Dependiendo de los actos, viene de alguno de ellos. Entonces, si nosotros tenemos alguna debilidad en estas restricciones, vean, oremos, no le tengamos miedo, no dejemos que el diablo nos meta a nosotros en un remordimiento. Va a haber un asunto donde nos vamos a sentir mal, pero si nos sentimos mal, está identificando que tenemos esto que corregir, que hubo actos o algo en nuestra vida que nos hizo caer. La vida nos va a llenar de trampas para caer en maldad, perversidad, avaricia o depravación, siempre, constantemente. Y esto es una ley que Satanás tiene en el mundo para caer en esto. No le tengamos miedo, por favor. Oremos para que nosotros seamos desarrollados. Si tenemos envidia, vean, la envidia viene de esto. Si tenemos disensiones, somos muy pleiteros. Si nuestra mente es maliciosa, si somos chismosos, por favor, vean. La gente por lo general es chismosa. Por lo general. Se vale de un montón de cosas, reunioncitas, cafecitos, no sé cuánto, y todo es para chismorrear. No es para construir, no es para edificar. Los chismes vienen de aquí. ¿Sí? Pero que los chismes pasen a ser perversos es facilísimo. Destruyen totalmente. La arrogancia, vean, soberbios y arrogantes. Lo que cuesta quitarse de eso, bien. ¿Por qué? Y lo digo como testimonio, cuando quieran les doy detalles. Pasarse de la maldad a la perversidad, mira qué fácil que es. Y uno cree que no es inmune. La soberbia y la arrogancia es porque ya hemos tenido actos o participación en la perversidad. Nos gusta o no. Hay que aceptarlo, pero la arrogancia es terrible. Cuando la rebeldía se manifiesta, igual, es porque vienen de actos de ese tipo. Y así cada uno de las descripciones que hay. Pongamos la atención, vean, nada cuesta. Porque Dios es todopoderoso, le suplicamos, Él va a entrar y nos lo va a quitar. O se lo va a quitar a un hijo de nosotros, o a nuestra pareja, o a algún familiar, ¿lo entienden? Todo ser humano va a estar con este virus encima. El virus está latente, está en el mundo, flota por todo lado. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y vean aquí, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Y es donde empezamos con todos esos enredos, con los derechos que tiene el ser humano, pero con las prácticas de tal tipo, y al final terminamos aprobándolos de alcahuetes. Porque tenemos una confusión de criterios y no sabemos cómo manejar aquella situación. No estamos en contra ni del borracho, ni del adicto, ni del homosexual. A él lo amamos. Estamos en contra de ese espíritu que lo domina. Ese espíritu debe ser desarrollado, ese espíritu debe ser exterminado. Jesús vino a eso, a exterminar ese tipo de espíritus que condenan a las personas con estas actitudes y con estas enfermedades. No sé. 5 minutos más y termino con esta parte, ¿sí? No importa. O sea, tan largo. No, si no lo que quieren se retiran, por favor. Yo entiendo porque es tarde. No quisiera dedicar muchísimo tiempo. Ok, para terminar con el tema de las puertas abiertas en nuestra mente. Tenemos que tener claro que estas obras de la carne hay que quitarlas y permitir el desarrollo del espíritu, ¿sí? Si todo lo que nosotros vimos le pedimos a Dios dirección y aquello es quitado de nosotros, el espíritu entra y cuando él entra en nosotros deposita su fruto, su huevecito, ¿verdad? Es como el ave fénix, se levanta, reposa ahí, echa su huevecito y ya vamos a tener esa fuerza, vamos a tener ese producto deseado. Dice en Gálatas 5:19, vean, las obras, porque es como un resumen de lo anterior, las obras de la naturaleza pecaminosa, vean, se conocen muy bien.
Es la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Uy, cuántas borracheras me metí yo. Wow. La lista interminable. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vean qué curioso. Nos metemos esa borrachera, ¿verdad? Que yo muchas veces ni sé cómo llegué a mi casa. Yo la mayoría de las veces, viví muchísimos años en Pedro, todas las borracheras me metí en todos los bares de San Pedro. Yo la mayoría de las veces, después de cierto límite, como de barrio, de uno para allá, nunca me acuerdo. Nunca supe. El carro era que no se jactaba y decía, él tiene un automático y me llega a mi casa. Llega bien paqueadito y todo, yo nunca supe ni cómo me bajé del carro ni cómo llegué a la cama ni nada. ¿Por qué? Porque suceden ese tipo de cosas. Y entonces uno, vean qué curioso, vean la dualidad, la doble mente, que son tener estas puertas abiertas, que nos hacen estar en dos mundos a la vez. ¿Sí? Después de que ya pasaron la goma y más o menos el porpón, entonces me echo a decir con y entonces, ojo aquí, ojo en esta parte, vénganos tu reino. Vénganos tu reino, Padre nuestro. ¿Y qué es lo que dice? Si yo practico eso, ¿qué? No viene el reino de Dios a mí. Lo que estoy llamando es el reino de Satanás. Estoy llamando a la lujuria, estoy llamando a la locura, estoy llamando a la depravación. Pero yo no estoy llamando, Dios, no estoy siendo consecuente. Lo que estoy es como un remordimiento de conciencia al carajo. Y estoy viendo a ver cómo nivelo, cómo empato. Máxime que me he comido que el que peca y reza empata. ¡Ah, qué mentira! Es una de las discusiones más grandes bíblicas que he visto en mi vida. Nunca se empata, nunca, jamás. Jamás, ni siquiera nos acercamos a ese empate. Es una de las peores barbaridades que se dice, se practica. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es fruto del Espíritu. En realidad, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuál de esas características tenemos? Es un solo fruto con esas características. ¿Sí? Es una sola semilla que tiene ese tipo de materias. No son frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo. Cuando el fruto empieza a descansar en nosotros, esas características empiezan a pintar. Empezamos a decir, somos hijos de Cristo, tenemos esas frutas. ¿Sí? ¿Cuáles tenemos nosotros? Somos amables siempre, somos fieles, tenemos dominio propio. Así que vean, por más que la pusiéramos, esto no lo vamos a lograr. Eso es un fruto que cuando yo amo al Espíritu, le abro mis puertas para que entre a su templo sagrado de la forma correcta, Él se encanta, vive ahí adentro y deposita en nosotros esas características. Es cuánto retenemos nosotros al Espíritu en nosotros. En la medida que lo hagamos, ese fruto en nosotros basta. Es un regalo que el Espíritu de Dios nos deja. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Y esto es lo maravilloso de esto. Depositado en esto no lo corre nadie. No hay nada, ninguna circunstancia, no hay ninguna particularidad en Satanás que pueda hacer que esto lo desequilibre. Construyamos. Y esto va a estar en nosotros. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Han crucificado la naturaleza pecaminosa. No dice, este Cristo Jesús llegó y se la escribió. Han crucificado. Nos toca a nosotros llevarlo ahí en la cruz, a reconocer al Señor. Mire, yo soy un gran borrachazo, a mí me encanta él, yo soy un gran curioso. Tomen el texto, Señor, a veces me estoy dando cuenta que esto no sirve para nada, que me tiene encadenado, que me tiene atrapado. Yo creía que sin esto yo no podría vivir. Yo tenía más bien miedo de no tener ese tipo de cosas, porque los que hemos vivido ahí, yo al menos, yo no lo cuestionaba. Yo decía, ¿cómo va a vivir uno sin cura? ¿Está loco?
aburrido. Y así 10.000 cosas. ¿Cómo no voy a mentir? Si no ando 10.000 relajos, si no ando mintiendo en todo lado. Y ando tejiendo 10.000 cosas. Cuando a nosotros se nos es revelada la verdad, amigos, queremos deshacer de ese tipo de locura, ¿sí? No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos entonces guiados por el Espíritu. Cuando somos guiados por la carne, es cuando andamos en todo lo otro. Si realmente estamos siguiendo a Cristo Jesús y en nosotros está su Espíritu, dejémonos guiar por Él. Digámosle a esta necedad que nos pone en oscurantismo que se calme. Matémosla. Señor, te entrego todo mi historial, toda mi mente necia que me aparta de ti. Tómala, Señor. Yo la pongo ahí en tu cruz, que quede crucificada. Es para que quede enterrada, es para que muera y yo vuelva a nacer. Yo tengo una resurrección correcta, sea un hombre nuevo en realidad. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Cualquier día, ¿qué tiene que ver la envidia? ¿Qué tiene que ver la irritación? Tiene que ver con todo. Si estamos irritados, es porque el Espíritu no está en nosotros. ¿Cuántas veces nos enojamos el día? ¿Cuántas veces te enojaste? Nada, cero. Puro espíritu, levanta el espíritu, levanta el espíritu. ¿Cuántas veces nos enojamos al día? Y este es nuestro gran catalizador. Vean, mirándonos todos los días. Cuando nos enojemos, vean, metámonos en paz. Tengamos amor por nosotros mismos, humillámonos y reconocemos y digamos, no puedo, Señor, necesito de tu ayuda, porque en la irritación Satanás entra y hace lo que le da. O vamos a hacer un ridículo, o vamos a humillar a alguien, o vamos a ridiculizar a alguien. Son las dos opciones siempre. Nunca sabemos cuál es. Cuando va creciendo en nosotros la soberbia, cada vez nos dejamos humillar menos y siempre vamos a aplastar a alguien. Al inicio nos aplastan a nosotros. Hacemos solo ridículos. No permitamos cuando nos enojemos. Una cosa es el enojo con dominio propio para que desarrolle celo, desarrolle autoridad propia con amor firme. Y otra cosa es el enojo que me dispara a depravación, que me dispara a una vida incontrolada. Pidámosle al Señor y nuestros actos van a cambiar y ahí vamos a empezar a cerrar las puertas. En la mayoría de los trabajos el problema es el enojo, la infidelidad. Los jefes humillan a los subalternos, todo el mundo se aprovecha, y es donde se pasan todos los límites y el diablo arma el zafarrancho de aquí. En el momento que eso sea eliminado, empezaríamos en una sociedad muy llena de mejor compenetración, de mejor colaboración, de mejor compañerismo, de mejores actividades, nos volvemos solidarios, nos volvemos compañeros y amigos, y ahí no entra Satanás porque nos unimos, no nos separamos. Que en el nombre de Cristo Jesús sea esta una palabra que nos haga reflexionar y que nos haga ser temerosos de Dios, para que podamos tomar la decisión nosotros, como vimos acá en nuestro libro de que Jesús sea el que gobierna nuestra vida, de que le cerremos puertas a Satanás, que todas esas congojas, todas esas emociones pertenecen a la vida diaria y afectan al ser humano, pero es una decisión hasta dónde nos afecta. En la medida en que traigamos la presencia de su Espíritu, cada vez nos va a afectar menos y vamos a tener una mejor relación con nosotros mismos y vamos a poder entonces dar amor del prójimo. En el nombre de Cristo Jesús, sea esta una palabra que nos aliente y nos dirija para encontrar el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.